Muy buenas noches para todos. Qué alegría otra vez volver a vernos, volver a estar todos juntos aquí en esta clase. Nos hacen falta algunas personas, pero bueno, ya muchos se han comunicado conmigo y tienen dificultades. Y que hay otras que nunca han estado en clase, pero miran mis clases, las que yo les publico a ustedes por YouTube, y luego me envían los talleres correspondientes. Entonces, para el día de hoy tenemos algo acordado. Tenemos la socialización de dos talleres. Uno, los puntos 3, 4 y 5 del capítulo número 3 y socializaremos el capítulo número 4, que fue una lectura personal de cada uno de ustedes. Entonces, no me gustaría preguntar para que no se asusten, para que no tengan miedo, sino que ustedes mismos me comenten uno por uno, ya que no están todos, si de pronto hay alguna pareja, esa pareja me habla uno y uno, y si no está la pareja, la persona toca defenderse sola. Esas fueron las reglas de un principio, entonces vamos a iniciar. Comencemos con, a ver, la señora Ruth. Señora Ruth, ¿su pareja está aquí presente o está sola? Estoy sola, profesor, porque inicialmente nos íbamos a socializar algo con la vecina, pero ella ha tenido muchos inconvenientes también porque ella tiene un negocio y el esposo y la mamá están operados. Entonces no fue mucho lo que pudimos. Sin embargo, yo le pasé las copias porque es más fácil, la sacamos y bueno, sí, leímos algo. Yo leí sola y ella sola, ¿eh? Ok. Es más, yo hasta le formulé una pregunta, pero usted nunca me la respondió, Qué pena con usted, señora Ruth. porque no me acordaba del término. Y después lo estaba buscando y no estaba tan segura, ¿eh? Tiene toda la razón. Qué pena con usted, qué pena, qué pena, qué pena. Totalmente apenado. Lo que pasa es que, como le digo, esta semana ha sido para nosotros ya estamos de misión, nosotros Sí. nos mandaron de misión a todos los seminaristas y en la parroquia mía, yo estoy en la parroquia Divina Providencia, ahora mismo no hay secretaria y me ha tocado de secretario acá. Entonces el tiempo, uff, súper poquito el tiempo que me queda libre y en la noche cuando termino ya no quiero coger celular ni computador ni nada, estoy ya Así súper cansado y qué así pena es. con usted, qué pena. Sí. Pero tranquila, adelante. Si quiere, formúleme la pregunta antes de comenzar a socializar y yo se la respondo. Yo le pregunté que qué significaba la encíclica, la encíclica que hablamos de la primera encíclica que hablamos. Creo que fue lo Okay. que yo le pregunté, no me acuerdo ahora, porque había muchas referencias en esa parte. Porque la Gaudium es que se dice. Gaudium, sí. Yo les Ajá, explicaba que esta encíclica fue una de las encíclicas que estuvo en el Concilio Vaticano II. uh-huh, Entonces, por eso que la referencia mucho, porque sí, es una encíclica que nos habla sobre todo del término pastoral en la iglesia de la actualidad. Recordemos que ajá, el significado tiene algo que ver con la iglesia en la contemporaneidad, ¿se acuerdan? uh-huh. Entonces, ella lo que busca es que ese término de pastoral se vaya esparciendo por todas partes en la contemporaneidad, ya no viendo tiempos remotos, sino en lo actual. Entonces, por eso que lo referencian mucho. Así es. Y estaba viendo que en la parte que dice los pastoristas y los teólogos franceses, esa parte de ahí, que explica lo de la Segunda Guerra Mundial, cómo era el método de la revisión, o sea, toda la vida religiosa cristiana de la iglesia, pues siempre se formó para la pastoral hacia lo humano, no hacia lo diferente, ¿ves? Siempre trató de buscar la forma de que el ser humano fuera diferente, que siempre iba hacia los humanos, hacia la forma en que nos tratáramos mejor, que fuéramos cada día mejores personas. Aunque algunas partes, pues no todos lo acataban porque por las diferentes situaciones, pero siempre se hablaba en las encíclicas de la convivencia, la forma de vida, el cómo llevarnos, siempre es la parte pastoral de lo que estamos tratando de llevar ahora.
Más al hablar de, lo, de la parte de la constitución como tal, de la iglesia, ¿cierto? La pastoral es la palabra que encierra todo de cómo debemos ser nosotros hacia los demás, para que la iglesia pueda crecer, para que la iglesia fuera lo importante, más no quedarnos estancados. Entonces, las encíclicas nos enseñan eso, de cómo llevarnos una mejor con la, con las, con los demás personas. Hay muchas cosas que yo no, la verdad, no alcancé a comprender, o sea, sí las leí, pero definitivamente hay que leerlas muy bien. Mucho, mucho. Me gustó mucho la parte del cristocentrismo que usted nos había también tocado el tema, porque la iglesia está basada en Cristo. Estamos, vamos y somos hacia Cristo, ¿cierto? A entender, a comprender, a seguir la vida como Él la vivió. Y lo que nosotros como cristianos debemos ir, hacia dónde debemos ir nosotros. Y que Cristo es el centro de debe ser el centro de nuestra vida, de nuestra creencia. Esa parte fue lo que más me gustó. Sí, esa le puse como más empeño. Y las ideas de la Constitución no las leí todas, o sea, todas la verdad, le voy a ser sincera, no me sé, pero sí me gustó mucho la parte en que habla de la parte de la valoración de la pastoral de que da el Concilio Vaticano II, porque ahí sí, eso sí es muy bueno y me gustaría que pues nosotros profundizáramos más en ese aspecto. Yo lo estoy siguiendo leyendo porque lo estoy desmenuzando un poquito más porque la concepción que todos tenemos de los valores que dan son los que ahora uno mismo no como que no le presta atención, digamos, por decir algo, muchos en la vida familiar, en la vida en comunidad, pero sí lo que leí es muy buena. Y que nuestro fundamento y nuestra razón de ser como cristianos es Cristo. Todo incluye, todo lo que en él se basa toda la pastoral y la parte de la iglesia, lo que la parte de la acción de la iglesia va encaminada hacia eso. También una parte que me gustó aquí, las vocaciones, la alcalde, el apostolado y el carácter secular, que es el propio particular, no exclusivo. Esta parte así que yo casi no la comprendió. Sí, eso me quedó porque la verdad hay cosas que yo no entiendo porque uno como feligrés a veces como que no le presta mucho la atención a ciertas, y hay muchas que son palabritas cortas que sí le dicen a uno muchas cosas. Sí, me hubiera gustado pues leerla mucho más para tener como una idea más clara, pero el texto me pareció muy bueno. Esto es muy instructivo y es fundamental para uno como cristiano saberlo. Excelente. Claro que, Ruth, aquí también estamos viendo de que este es el primer nivel apenas de la parte de la pastoral de lo que ustedes van a estudiar. Es decir, ustedes van a profundizar esto durante, si no estoy mal, este curso dura 2 años, ¿cierto? Son 4 módulos, si no estoy mal, y este curso, por eso es que en esos 2 años ustedes van a aprender muchísimo. Y con la gloria de Dios, ya dentro pongámosle 8 meses, 9 meses, podamos que otra vez estemos en la presencialidad. Entonces, y sería mucho mejor, porque ustedes ahí, por ejemplo, no entendí esto, se pueden quedar al final de la clase con el profesor, no sé, el profesor está ocupado, el profesor en ese momento tiene el tiempo dedicado hacia ustedes y es algo muy importante. Entonces, no se preocupen que estas pequeñas cosas, estos pequeños apuntes, esto apenas un inicio de todo lo que se va a arrancar para esta actividad, este taller y esta meta que ustedes quieren obtener, que es aprender de la pastoral más que recibir un certificado del Instituto Maús, es aprender sobre todo de la pastoral. Excelente, señora Ruth, muchísimas gracias. Ok, profe. Yo voy a seguir leyendo y profundizando y Perfecto. Para nosotros sí, para ya volver a, pues,
denme más claros los conceptos y luego, lógicamente, le preguntaremos a ustedes. Perfecto, claro que sí, estaré Bueno, atento. profesor. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, señora Lorenza, muy bien, gracias. ¿Y usted cómo le va? Muy bien, gracias a Dios, un poquito tarde, pero aquí estoy. Perfecto. Bueno, aprovechando pues un poquito de lo que nos está transmitiendo la señora Ruth, hablando un poquito de las ideas de la constitución, se ve cómo nos explican y tratamos de comprender un poquito el mundo o la relación que se da entre la iglesia y el mundo y el papel que cumple la iglesia en el entorno de nuestra sociedad, en los aspectos culturales, económicos y social del mundo. Es muy importante y se ve que está estrechamente relacionada con eso que nos mostró Jesús, ¿verdad? En ese espacio en que Jesús, por lo menos yo al momento en que estaba leyendo, veía y me venían a la mente las imágenes en que yo me veo en las películas sobre la vida, cómo Jesús llevaba la vida y la relación que Jesús tenía con el pueblo, ¿verdad? Entonces vemos allí que la iglesia cumple un papel muy importante y ese papel lo basa en el diálogo. Entonces es importante y que todo lo debemos llevar con base a eso mismo, al diálogo para podernos comprender y llegar a la paz, que habla aquí en la idea de la Constitución, habla sobre la paz, ¿verdad? Y que todo esto debe estar basado en el respeto, ¿verdad? Sin perder la autonomía. Excelente, excelente, señora Lorenza. Bueno, muchísimas gracias. Señora, ¿usted estaba sola o estaba con alguien? Bueno, yo estaba con la señora Rosa, pero no logramos colocarnos de acuerdo. Sin embargo, yo empecé a leer aquí y yo dije, vamos a leer porque no podemos quedarnos sin saber. Y si estamos en un curso es para eso mismo, para aprender y tratar de aplicar todos esos conocimientos que estamos adquiriendo en nuestro entorno y en nuestras pequeñas comunidades, y para eso estamos. Así es, totalmente. Señora Así Rosa, es. ¿tiene algo que comentar? ¿Quién? Usted. Sí, bueno, no, que me encantó la parte del capítulo 4, el cristocentrismo. Me parece como el eje central de todo el tema. El sentido de la vida, de la esperanza y de acción, de esperanza y acción. Que Cristo es el centro y que todo gira alrededor de Él. Él es el eje de todo. Y hay que mantenerse fiel, ahí se mantuvieron fiel a la petición que hizo Juan Pablo II, cuando él, no sé, en la primera reunión, la segunda reunión que él hizo esa petición, y en eso se mantuvieron firmes allí. Del capítulo 5 me llamó la atención la frase, el respeto por la autonomía del mundo y las estructuras humanas. Es algo fundamental. Un mundo que es capaz de dar de tener esas estructuras desde las que construye su propia historia, ¿verdad? Es también todo lo relacionado, el tema este es relacionado con lo que estamos haciendo, nuestro, ¿cómo se dice? El bien común, ¿verdad? Que es el mundo. Todos estamos en la misma empresa, trabajamos en la misma empresa y estamos en pro de ella. Eso fue el tema central que me quedó. Totalmente así es. Bueno, excelente, señora Rosa. Bueno, la señora Nancy estaba con alguien en especial o estaba sola. Permítame la ayuda aquí, señora Nancy. Presiona aquí reactivar eso. Ya. Ahora sí. Estaba con Liludina Vibrat. Ok. Si pudieron las dos colocarse de acuerdo o cada quien por sí colocar, bueno, perfecto. ¿Quién de las dos? Bueno, nos Una de las pusimos dos de que acuerdo. comente. Bueno, le comento sobre el cristocentrismo. Bueno, ahí nos damos cuenta que Cristo es el tono de todo, de toda la constitución pastoral. Hablando sobre las ideas, eso que es importante tener el diálogo
ideas, ideas entre otras, entre una y otras cosas. Y sobre el compromiso del mundo para construir, de eso me entiendo que debemos trabajar más con los temas, debemos de trabajar con los demás en el desarrollo del cristianismo de la iglesia. Y mantener siempre el buen diálogo con el compromiso de la acción. Lilú tiene otra partecita también más. Bueno, la verdad que a mí también me pareció interesante el cristocentrismo, porque ahí nos vemos en un sentido de vida, de esperanza, de acción, porque el centro de nuestra vida es Cristo. Y en esta pastoral que estamos, tenemos que tener pendiente que Cristo es el eje de todas las acciones que nosotros hacemos, tanto en la iglesia, en la comunidad, en todo el contorno, en la familia. Pero la otra parte que también me llamó la atención fue la idea de la Constitución, que es una relación de la iglesia con el mundo. Esto teniendo en cuenta el diálogo. Es muy importante hacer diálogos, porque con los diálogos es que uno aprende más, es como uno comprende más las cosas. Y está más cerca uno a la humanidad, a ser más humano, a estar, y porque siempre en todo esto, el centro de nuestra vida es Cristo. Eso siempre lo tenemos que tener muy presente y alcanzar el anticipo del reino de Dios. Entonces me pareció, o sea, todo el tema es muy interesante. Lo que pasa es que, como dice la señora Ruth, a veces no entendemos muchas cosas, pero como usted dijo, aquí estamos para aprender, no para conseguir un diploma ni nada, sino para aprender y para poner eso en práctica, tanto en la familia como en la comunidad, en la iglesia, y bueno. Así es. Bueno, excelente, señora Lidovina y señora Nancy, muy bien. Y por último, preguntar a la señora, bueno, queda la señora Dalis y la señora Edith. Dalis, ¿quién entró con el nombre de Dalis? Dalia, profesor. Bueno, Dalia. Ok, perdón, qué pena. Es Dalia. Sí, señor. Edith. Sí, no, aquí viene la señora Dalia. Sí, señora Edith, coménteme, adelante. Bueno, me tocaba trabajar con la señora Katy, estuvimos hablando por WhatsApp, cada una pues hizo su lectura aparte, pero hoy no la veo acá en el grupo. No, ella me escribió que está un poco enferma, qué pena con usted, no, bueno, tranquila. Sí. Usted defiende su grupo. Exacto, sí. Bueno, en la parte del método, me llama mucho la atención el método empleado por la Constitución Pastoral, que en primera instancia se dirige a todos los hombres, no hace separación por la fe, no interesa pues que la fe que profese cada uno, sino es en forma general. La iglesia pues y la Constitución van para todos los hombres. También me llama la atención que ese método tiene mucha relación con la encíclica de Juan 23 y se basa en la conciencia de la naturaleza humana y no, y no de la revelación. Y utiliza mucho los métodos inductivos y deductivos. Entonces nosotros analizamos un poco más, pues casi toda la parte bíblica y las enseñanzas de Cristo estaban con el método inductivo para llegar al pueblo. Siempre tiende a llevar un mensaje, unas orientaciones para el pueblo. Unas orientaciones para cómo se debe desempeñar el cristiano en la vida social, política, en su vida pública. Eso básicamente esa parte del capítulo 3. En el 4, pues ya todos los compañeros han hablado, las compañeras, sobre el cristocentrismo. Me voy a detener un poco en el 5 capítulo, que habla pues de que la iglesia tiene la misión de evangelizar. Ella siempre va a tratar de salvar, llevar la salvación, el mensaje de salvación a toda la humanidad.
entre que lo humano y lo divino, lo visible y lo invisible, lo temporal y lo escatológico. Y sobre todo también en la doctrina de la encarnación, Jesucristo encarnado y el hombre comprometido para transformar el mundo. Otro aspecto importante acá de tomar en cuenta es la relación con la cultura. La iglesia, pues, la fe y la cultura, pues, no, ni pueden estar muy entrelazadas que no se distingan, ni tampoco pueden estar muy independientes. Es algo en que la iglesia, al llegar a un sitio, va a tomar en cuenta la cultura de ese pueblo para poder llegar con una cultura concreta y en una época concreta. Entonces, teniendo en cuenta la época. Y sí, ella se debe identificar con las diferentes culturas. Es lo más importante que tomé en cuenta aquí en los 3 capítulos. Bueno, muy bien, señora Edith, muy bien, muy sintetizados estos 3 capítulos. Algo muy importante que a mí me gustaría aclarar y me gustaría como un punto curioso, algo que hizo la señora Edith, que ya lo iba a decir, era la parte de la cultura, que también tocó un poco la señora Rosa, cuando hablaba en el 5º capítulo de la relación que hay entre la cultura y la iglesia. Miren, la señora Edith decía algo muy importante que dice el documento. No pueden estar muy unidas, que no se puedan distinguir, ni muy separadas, que no se puedan unir. Es decir, voy a poner un ejemplo. Cuando vino el Papa, de aquí, ¿quiénes fueron a la misa? Alcen la mano. Y ustedes vieron cómo se cantó el Gloria en esa misa. El Gloria en estilo cumbia, ¿cierto? Es un estilo de nosotros. Ustedes van a Roma y ellos escuchan eso y se vuelven locos. Para ellos eso es absurdo meter el Gloria en la Eucaristía con cumbia. Aquí cuando estaba Monseñor Guido Marini, que es el liturgo del Papa, cuando él escuchó eso, él preguntaba, ¿eso qué es? Porque él estaba loco, no comprendía cómo una oración tan solemne la convertían en cumbia, pero es la cultura. Y miren que no está ni muy alejada ni muy separada. Está en la no muy separada porque no es un estilo vulgar ni nada por el estilo, sino que es una oración a Dios. Y no está muy separada porque está unido la cumbia, que es representativo de nosotros como colombianos, junto con el Gloria, que es la iglesia, pongámoslo así, ¿cierto? Entonces están unidos de tal manera que no es algo que no se pueda distinguir. Es muy importante esa parte de la cultura. Y algo en parte de lo social, también quería comentarle como un dato curioso. La iglesia, ustedes se preguntarán, ¿por qué uno va a la iglesia de despacho parroquial y tienen ese poco de libros de 1900, 1800, ese poco de expedientes? ¿De qué les sirve? Les voy a poner un caso extremo. Si algún día una notaría se llega a quemar o algo por el estilo y se pierden todos los documentos, todo, el Estado se acerca a la iglesia, porque la iglesia es el segundo tesoro de los documentos de la humanidad. Y ellos aquí es que pueden rescatar los documentos. Es un dato muy importante, que aunque esté sistematizado, por eso que se conserva en físico. Es un dato muy importante y también vemos la relación de la sociedad junto con la iglesia. Bueno, eso es por lo que tenemos por el 3er capítulo. Muy bien a todos, felicidades. Nos falta la señora Dalia, que aún no me responde. Señora Dalia, ¿está por aquí? Señora Dalia. Bueno, no está. Entonces continuemos. Ahora vamos para el 4º capítulo. ¿Quién lo leyó? Este capítulo tenía cosas muy importantes y no era tan difícil de comprender. Y por el contrario, tiene cosas que uno enriquece. Por ejemplo, a mí este capítulo me encanta la parte número 4, el binomio de la comunión y la misión. Eso para mí es algo, o sea, genial. Pero para ustedes, ¿qué les parece? ¿Cómo les pareció este taller? ¿Y qué pueden destacar? Profe, yo leí el capítulo 4, lo leí 2 veces, pero la verdad es que no pude como socializarlo. De lo que vi, lo que leí, todo se refiere al Concilio Vaticano II, pero no lo pude socializar muy bien. La verdad es que no. Y lo he leído 2 veces. Tengo que tomarme otro tiempecito para seguirlo leyendo. Tranquila, no todo el mundo
lo coja a la primera ni a la segunda, esa es la tercera, es la vencida, así que no se preocupe. Vamos a ver si a la tercera es la vencida. Bueno, ¿quién más? Señora Liduvina, señora Edith, señora Ruth, señora Rosa, Lorenza, Dalia, ¿alguna que quiera comentar? Profe, Sí, yo señora. estuve leyendo el capítulo y por lo menos destaqué que hace mención a Cristo, a el reino y al mundo. Entonces, a cada uno les va mirando, por ejemplo, lo que es el fundamento teológico, lo que es la repercusión pastoral de cada uno de ellos. Entonces, es importante distinguir aquí, por ejemplo, en Cristo, que es el misterio de la encarnación, la fe en Cristo y en la iglesia. La acción pastoral y que Cristo se hace presente en la iglesia, la presencia divina. Y el reino, la iglesia no es el reino, camina hacia él. Se presta el servicio por igual a todos los hombres. Entonces, cada uno va mencionando también el mundo, también tiene la importancia que el destinatario son los hombres, es el sujeto de la evangelización, el reino es para el mundo. Y en la parte de la repercusión pastoral, la iglesia asume la cultura de cada pueblo, como el ejemplo que usted había puesto, y para ir transformándola, pero no destruirla. La idea de la iglesia no es destruir lo que tienen las culturas de cada pueblo, sino transformarla en lo que puede. La iglesia de hoy tiene un gran reto. La fe no puede desligarse de la cultura, como ya también lo habíamos hablado. El pueblo de Dios, el protagonismo pastoral de la iglesia, la responsabilidad que tenemos todos los bautizados de evangelizar. También habla de la distribución de los carismas. El Espíritu Santo nos va a dar los dones y los carismas para poder realizar esa evangelización y los ministerios. También me llamó la atención aquí el sacramento del misterio de Cristo y la acción pastoral. El sacramento anuncia la salvación. Hay también algo aquí de las iglesias locales que habla del Espíritu Santo, del Evangelio y la Eucaristía y la presencia apostólica. Y la comunión con el resto de las otras iglesias. No pueden estar separados, hacer presencia en un lugar. Usted hablaba del binomio, sí, de la comunión y la misión. La comunión es misionera, o sea, va a integrar a la humanidad. La misión aporta la comunión y la misión llama a la comunión. Y esto va también definido en las acciones pastorales, que son acciones amplias, pero que se tienen que basar específicamente pues, en el Evangelio, en las orientaciones que dan la encíclica, en la constitución pastoral. Hay que tener en cuenta todas estas orientaciones y recomendaciones para poder llevar la acción pastoral. Eso fue lo que más o menos. Señora Edith, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Profesor, en la parte que dice la señora Edith del mundo, eso me detuvo un poquito ahí, en que en el fundamento teológico no hay iglesia sin mundo, o sea, sin el ser, sin persona. No puede haber iglesia. Que todo va, el reino es para el mundo y la iglesia sirve a ambos para que el mundo se salve. Entonces, siempre, creo que todos como cristianos católicos estamos buscando la salvación en ese aspecto. Pero también una preguntita que yo le quería hacer es en la parte del sacramento universal de salvación. El sacramento dice que la parte dice que la salvación intrahistóricamente realizada. El signo sacramental no solo anuncia la salvación, sino que también la contiene con ello. La iglesia, bueno, pero la palabra es intrahistóricamente. Es decir, aquí, dentro de la historia. Dentro de la historia, no de la iglesia. O de la historia de la iglesia. De la historia de la iglesia, claro. Estamos hablando de la salvación de la historia, o sea, de toda la historia como también la del ser humano.
Porque mire que Ya. el signo del sacramento, cuando hablamos del signo sacramental, hablamos de todos los sacramentos en general. No solamente nos anuncian, sino que contienen la salvación. Por ejemplo, ustedes hablan de bautismo, el bautizo anuncia la salvación, pero dentro del bautismo, mire que nosotros borramos nuestro pecado original y de inmediato quedamos limpios de pecado, ¿cierto? Y enseguida obtenemos la salvación. Por eso esa palabra intrahistóricamente. ¿Sí me hice entender? Sí. Listo. Aclaré la duda porque tenía aquí la palabra subrayada y no me acordaba. Tranquilo. Sí, falta un poquito leer esto porque, como le dijimos anteriormente, creo que lo dijo Nancy, es verdad, uno tiene que dedicarle más tiempo y a pesar de que estamos en pandemia, cualquiera pensaría que tenemos más tiempo, pero Lo contrario. yo creería que hay que dedicarle más tiempo, tener como ese momento, pero a veces cuando, por ejemplo, aquí en mi casa uno está trabajando, el otro tengo que estar en silencio y a veces a mí me gusta como leer en voz alta para yo entender porque soy un poquito más Claro, lenta. aquí tiene su estilo, tranquila. Sí, pero no, sí se va a tomar el tiempo uno para poder desarrollar bien el tema. Algo uno se le va quedando con 1, 2, 3 lecturas. ¿Yo? Así es, totalmente. ¿Algo que quiere decir la señora Rosa, la señora Lorenza? La señora Liduvina. Si no tiene nada que decir, no se preocupen. Continuamos para poder terminar temprano. Bueno, antes de iniciar, le dije que tenía una buena noticia en el día de hoy. Buena para mí, no sé qué tan buena para ustedes. Ya esta es nuestra última clase. Lo que quiere decir que el próximo sábado es el parcial. No, no puede ser. Ay, no. El parcial Una es buena y una mala. el parcial Oiga, va a ser si no, súper Esa sencillo. no está tan buena, esa no está tan no, buena. señor. Además, no hemos tenido ni oportunidad de conocernos mucho para que ya se acabe tan rápido. Sí, señora, ya imagínense, si ya estamos a 2, ya mañana es 12 de diciembre, o sea, se fue el año volando. Entonces, la próxima clase, que es el sábado 19, desde ya vayan agendándolo, ese día no voy a tener clases así por Zoom como ustedes. Yo les enviaré el link, yo les avisaré si lo voy a hacer el parcial por Google Documents, yo les enviaré el link para que ustedes lo desarrollen, o si no, lo hago directamente en la plataforma. Yo les voy a avisar. Apenas van a hacer 3 preguntas, ya las tengo súper planeadas. Una, de escribir. Otra, de verdadero o falso. Y la otra, selección múltiple. Se permite un momentico y ya con... Entonces ya saben, súper sencillo, va a entrar. Les voy a decir que va a entrar para que ustedes estudien. Va a entrar una pregunta de el taller 3, del capítulo 3. Una pregunta de lo que vamos a ver ahora. Sería la última clase. Y la otra pregunta va a entrar de las 2 primeras clases, de cualquiera de las 2. Lean las 2 muy bien. Créanme que es muy fácil. Ustedes van a... Solamente yo quiero que más que leer y estudiar para el parcial, quiero que esto le quede. O sea, yo quiero que a ustedes le quede esto para toda la vida y que no solamente queden unos términos, sino es que en este tiempo que el Señor nos brinda aquí en la tierra, podamos, así como lo dice esta constitución de pastoral que estamos leyendo, como lo dice este libro, que podamos nosotros llevar la pastoral y hacer que la iglesia sea una iglesia misionera y no solamente de palabras, sino de hechos, y llevarle a los que más necesitan esta palabra y convertir la pastoral en nuestra vida. No es que nosotros vamos a ir hacia la pastoral, sino es que la pastoral sea nuestra vida. Esa es la intención de esta clase. Entonces, ahí tienen la papayita de dónde van a salir las preguntas. Entonces, estudian bien, se preparan, no se preocupen, está súper sencillo, no tengan miedo. Y bueno, yo les comento, bueno, el primer taller, de las personas que no lo recibí, de todas formas voy a escribirles, por si no me lo han enviado,
yo poder calificar ese primer taller. Y como segunda actividad, bueno, voy a también escribirle personalmente a cada uno de ustedes. Eso será la semana que viene. Esta semana, con todo lo de la ordenación y eso, tengo la mente en otro lado. Entonces le voy a pedir el favor a la señora, a ver, vamos a ver a quién le pido el favor. A la señora Did, que me ayude recordando el día martes. Señora Did, me escribe por WhatsApp o me llama el día martes recordándome. Profesor Boris, no se le olvide, por favor, pedirnos a nosotros nuestro usuario y nuestra contraseña. ¿Para qué esto? Voy a meterme en sus plataformas de cada uno de ustedes de Emaús para facilitarles el trabajo, o si ustedes quieren, no sé cómo les quede mejor. Si yo me meto a ustedes con las actividades que tengo y les monto la actividad, el taller que me enviaron por WhatsApp, que ya tenemos la plataforma habilitada, o ustedes lo suben personalmente. ¿Cómo les queda más fácil? Ya está la plataforma habilitada y si yo, por ejemplo, yo tengo mi taller en mi documento en Word, no lo puedo mandar. Sí, claro que sí. Yo pienso que por la plataforma es mejor. Bueno, y ya tiene el código y ya está ahí montado. Exacto, nosotros tenemos el código y ya podemos entrar. Perfecto. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a habilitar para que ustedes lo suban. ¿Qué pasa? Ya he subido todo, pero como actualizaron la plataforma, se borró. Se borró tanto su asistencia como las actividades. Yo tengo que volverlas a subir, tengo que dedicar el tiempo y volver a subir todas las actividades. Yo me conté esa información el 8 que tuve la oportunidad, el 7 y el 8 que tuve la oportunidad de estar con el hermano seminarista mío encargado de la parte de Emaús. Le pregunté que por qué me pasó esto y me dice que cada vez que actualizan la página siempre tienden a borrarse las actividades de los documentos. Entonces voy a volver a subir todas las actividades, las clases. Voy a subir todas las clases que tuvimos que haber visto en este módulo. Hay muchas que no alcanzamos a ver por cuestiones de tiempo, pero yo tengo que subirlas porque esa es la parte de pastoral. Y ustedes van a subir, en el taller 1 van a subir ese taller. Esa fue la única actividad que yo les hice porque no quería complicarles la vida y también porque, miren, yo aquí califiqué a ustedes, ya en el día de hoy yo las califiqué a ustedes. Y si las personas que me dijeron, no, yo estuve con tal persona, ya yo sé que esa persona también tuvo la dedicación y estuvo con ella, aunque no pudo estar presente, también tiene su nota. La idea es que ustedes no se den cuenta cuánto yo califico porque, uno, se atención. Y dos, después no me hacen los talleres. Entonces yo, mejor es hacer otro tipo de dinámica para tomar la calificación. Y por eso el examen final es súper sencillo. Se darán cuenta cuando lo hagan y espero que a todos aquí saquen un 5. Espero. Profe, la primera clase que vimos fue Teología Pastoral, el primer capítulo, ¿verdad? Sí, y luego vimos la parte de los fundamentos bíblicos pastoral, sí, ¿cierto? Porque sí, yo tenía una copia leer el documento de fundamentos bíblicos, sí, señor. Ajá, ya. Perfecto. Entonces ahora vamos, como último lo que vamos a ver es... Un momentico, profesor. Entonces, ¿ya no tengo que llamarlo a recordarle la contraseña y usuario? No, solamente recordarme, por si se me olvida publicar todas las actividades, profesor Boris, le recuerdo publicar todas las clases en Emaús. ¿Oye? Por si se me pasa. Porque, bueno, mañana tengo ordenación súper temprano, hasta las 6:30 en la catedral, entonces tengo la mente en otro lado. Entonces, bueno, esta última clase vamos a ver algo muy sencillo, algo más centrado en nuestra iglesia de la Arquidiócesis de Cartagena. Ya muchos deben de conocerlo, pero de igual forma se los voy a mostrar. Primero vamos a ver, voy a mostrarles este esquema. Miremos qué es lo que estábamos hablando ahora, cuando hablábamos del cristocentrismo, que Cristo es el centro de todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Como primer plano tenemos que Cristo es el inicio de todo nuestro fundamento de la iglesia, de todo, o sea, por Cristo existe la iglesia, y por nosotros Cristo crea la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Entonces, como primero tenemos Cristo, y primero tenemos que este fundamento de la iglesia, Cristo genera la iglesia, como le comentaba, y entrega una reinterpreta, o sea, la iglesia reinterpreta el evangelio para organizarlo y darnos unas soluciones, que es lo que hace el Padre en la homilía, ¿cierto? El Padre lee el evangelio, nos explica, y esto lo hace desde la iglesia, siendo él el centro. En ese mismo momento que el Padre inicia la Eucaristía, ya no es el Padre fulanito,
Ya es Cristo quien está ahí presente con nosotros. Eso es lo que quiere indicar esto. Entonces, cuando hablamos de iglesia y de la acción, en la acción nos referimos a la pastoral. Recordemos que la pastoral es un sinónimo de acción de la iglesia. Entonces, la pastoral dialoga, miremos lo que hablábamos en el último capítulo, en el último punto del tercer capítulo, que hablábamos del diálogo de la iglesia con la sociedad y con el mundo, ¿cierto? Que no puede haber una división. Aquí está el diálogo con la sociedad y con el mundo directamente. Mira, lo que hace la iglesia desde el evangelio es darnos unas soluciones a las problemáticas actuales. ¿Cuáles son las problemáticas actuales las que nos brinda el mundo? Eso es lo que busca la iglesia. De ahí es que salimos y la iglesia pone como injusticia en algunas cosas. También de las soluciones y las problemáticas actuales, por lo que nosotros estamos llamados hacia la evangelización, porque desde el evangelio encontramos la solución a los problemas actuales. Y el objetivo de esta pastoral, el objetivo de nosotros llevar el mensaje es la conversión libre de las personas. ¿La conversión hacia qué? Hacia Cristo y hacia la iglesia. Que se conviertan teniendo Cristo como centro y la iglesia como su fundamento. Y teniendo también, sobre todo, mediante las acciones y la palabra. Miremos que primero ponen las acciones. Tenemos que primero tener las acciones antes que la palabra. Nos decía, si no estoy mal es San Agustín, nos decía, realiza todo y si es necesario, incluye tus palabras. Evangeliza y si es necesario, usa las palabras. Es decir, las palabras es lo último, que nosotros solamente con ir creamos y veamos eso. Le pongo un ejemplo. San Francisco de Asís era un hombre que más que de palabra era de actos. Con el acto, solamente con las personas ver el acto de San Francisco, veían en él la evangelización, se evangelizaban. Yo tengo una historia de un sacerdote que me contó que una vez estuvo en un pueblo con un padre del pueblo y ellos iban por la calle haciendo el rosario en la mañana. Y es porque el padre le dijo, vamos a evangelizar. Y ellos veían que caminaban y caminaban y caminaban y no llegaban a ninguna puerta a hablar del evangelio y nada por el estilo. Y él le pregunta, padre, no salimos fue a evangelizar. Y él le responde, estamos haciéndolo, hijo. Solamente porque la gente nos vea por las calles, ya ellos enseguida nos estamos evangelizando a las personas. Y miren que lo está haciendo con el acto, no solamente con las palabras. El acto es más importante. ¿Y para qué quiere la iglesia que la gente se convierta a Cristo? Para que estas personas obtengan la salvación, que es el fin último de todos los cristianos, obtener la salvación. ¿Y entendieron el esquema? ¿O tienen alguna duda? Pregunten, estamos de promoción. Profesor, ¿podría repetirnos un poquito más despacio? Ok, listo. Desde el inicio. Sí, sí. Perfecto. Hablamos de Cristo, ¿cierto? Cristo nuestro centro. Recordemos que estamos hablando de que somos unas personas cristocéntricas. Voy a utilizar aquí para rayar. Listo. Tenemos a Cristo como centro, ¿cierto? Un momentico que... Cristo nuestro centro, que es lo principal en todos nosotros. Cuando Cristo es nuestro centro, ¿y por qué Cristo es nuestro centro? Como lo hablábamos ahorita en el capítulo número 3, la iglesia es algo cristocéntrica, tiene iglesia a Cristo como el centro. Cristo es el fundador de la iglesia. Por eso que encontramos la relación con la iglesia. Al mismo tiempo que la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. ¿Cierto? La iglesia tiene algo muy particular. La iglesia reinterpreta el evangelio para brindarnos soluciones. ¿Pero las soluciones a qué? ¿Cuáles soluciones nos brinda la iglesia? Nos brinda soluciones a las problemáticas actuales. Estas son las soluciones que nos brinda la iglesia. De aquí viene. Pero vemos que, ¿por qué la iglesia nos habla de una acción?
Cuando hablamos de acción, hablamos de la pastoral. Todo lo que estamos viendo ahora mismo. La pastoral busca un diálogo directo con el mundo y con la sociedad para tener ese vínculo. Aquí está, el diálogo de la pastoral, de la acción de la iglesia junto con el mundo. ¿Cierto? Y del mundo surgen las problemáticas actuales. Y las problemáticas actuales son resueltas por el Evangelio. Y esto es un ciclo. Así esto se convierte siempre en un ciclo. Pero es muy importante que, y uno de los fines principales de la iglesia es la evangelización. ¿Por qué la evangelización? Porque esto le lleva la solución de las problemáticas a las personas. ¿Y qué busca la evangelización? ¿Cuál es el objetivo de la evangelización? La conversión libre. Recordemos que nunca Cristo nos obliga. Siempre estamos libres. Somos libres para evangelizar. Y evangelizar, ¿qué? Las injusticias de las problemáticas y poder buscarle una solución por medio del evangelio. De aquí es que nos hablan que tenemos que convertirnos libremente, pero ¿a qué yo me hago y a qué me convierto libremente? ¿Me convierto a qué? ¿A ser un hombre nuevo? ¿A qué? Me convierto hacia Cristo, hacia mi modelo. Cristo y su iglesia. Hacia aquí debe de ir encaminada mi conversión. Y como les explicaba con el ejemplo de San Francisco y del Padre, que mi conversión debe ser más que todo de acciones y palabras. Después de las acciones, las palabras sí son necesarias, porque ya con las acciones evangelizamos demasiado. Pero ¿por qué todo este esquema? Porque el fin último de la evangelización es optar por la salvación. Esto es lo que busca la iglesia, de que todos nos salvemos. La iglesia busca de que cada uno de nosotros obtenga la salvación. Esto es muy importante. Y ese es el fin último de los cristianos. Nosotros todos, yo estoy seguro, que todos nosotros como cristianos, como teniendo a Cristo como el centro de nuestras vidas, queremos la salvación, queremos la vida eterna. Ahora sí, señora Ruth. Ahora sí, profesor. Muchas gracias. Perfecto, con gusto. Para eso estamos. Ahora continuamos. Ya después del tema de entender. Profesor. Sí, señora Edith, coménteme. Me ha quedado me queda la inquietud en la parte que tiene que ver con la reinterpretación del mensaje del Evangelio. Claro que sí, ya le pongo el ejemplo. Entonces, uno escucha pues a muchos feligreses y no sé, de pronto, dependiendo también del sacerdote que haga la interpretación, que las personas a veces se desorientan de acuerdo a la temática, la forma en que haga la homilía del sacerdote. Me parece que es una parte muy importante y clave en la misión de la iglesia, porque ese punto a veces se da que la persona sale desorientada con la interpretación. Sí, claro. Miremos que es muy inteligente lo que dice este cuadro. No es interpretación, sino reinterpretación, ¿cierto? Porque nosotros vamos primero que todo a escuchar esa palabra. Eso lo está haciendo es reinterpretando, porque en sí quien interpretó en primer lugar, el mismo Jesús nos hace la explicación. En casi todas las parábolas. ¿Por qué? Porque él se las explicaba a sus discípulos. Y de ahí es que nosotros tenemos que reinterpretar y explicar. Pero miremos que para poder hacer esta reinterpretación, la persona no puede tener unos fundamentos muy básicos. Tiene que tener un estudio profundo. Por eso es que un sacerdote como mínimo estudia 8 años. Mínimo. Para poder ordenarse tiene que estudiar 8 años. Porque es que no es cualquier cosa lo que está en las manos del sacerdote, están las almas de las personas, está la vida de ellas. Está orientar a esas ovejas que Cristo las ha entregado para que ellas obtengan la salvación. Entonces, claro, es muy importante. Muchísimas gracias, señora Edith, muy importante su comentario. Y por último, tenemos este loguito que yo creo que aquí la mayoría ya conocen. ¿Cierto? Este es el logo de la pastoral de nuestra arquidiócesis de Cartagena. Somos discípulos misioneros al encuentro de Jesús vivo en la iglesia de Cartagena. Ese es nuestro fin, ser discípulos misioneros al encuentro con Jesús vivo en la iglesia de Cartagena.
Y nos basamos en 3 cositas, en la palabra, la Eucaristía y los pobres, que es lo que nos brinda el Señor hasta siempre. Y tenemos 7 pilares, que los llamamos 7 rostros de nuestra iglesia arquidiocesana, como son el rostro ministerial. Cuando hablamos de ministerial, hablamos de los ministros, hablamos de ministros de comunión, los ministros de la iglesia, los mismos sacerdotes. Ahí hablamos del rostro ministerial. La comunión, no solamente la comunión espiritual que nosotros hacemos, sino la comunión de nosotros como iglesia, nuestra unión en general. Discípulos, porque todos somos discípulos. Todos estamos encaminados a ser discípulos misioneros de Dios. Nuestro rostro misionero. Todos estamos llamados a la misión. Desde el bautismo estamos llamados a la misión. No es que yo con el transcurso de los años me di cuenta que yo tengo espíritu misionero. Es que desde el bautismo el Señor a mí me regaló ese espíritu misionero. Nuestro rostro solidario, que va vinculado con los pobres, ayudar al que más lo necesita, ayudar a esa persona que más necesita de nuestro apoyo. ¿Por qué? Así como dice el Evangelio, el Señor mira más la ayuda de aquella persona que tiene poco de la que tiene mucho. Porque el que tiene mucho da y eso es poquito para todo lo que tiene. Pero el que tiene poco y da, el Señor lo mira al 100% porque está dando de lo que no tiene. Eso es lo que nos hemos llamado a la solidaridad. El otro pluricultural que en nuestras comunidades que tenemos dentro de las parroquias, los jóvenes, los consejos zonales, todo lo que tenemos que ver, lo que tiene que ver con nosotros pluricultural, tiene que ver con toda esa actividad y con esas dinámicas que nosotros hacemos, sobre todo con los jóvenes. El pluricultural tiene que ver mucho con las relaciones en comunidad. Y tenemos el rostro mariano, que es María, nuestra madre, es la que intercede por nosotros y la que siempre está con cada uno de nosotros. Esto es muy importante tener muy presente este logo para que todos nos lo aprendamos y para que nos sepamos los 7 rostros de nuestra iglesia y hacia dónde tenemos que ir encaminados. La palabra, la Eucaristía y los pobres. Y con esto hemos finalizado nuestra clase y por ende hemos finalizado también nuestro trabajo en todo este trimestre que vimos, muy corto pero muy sustancioso. ¿Quién soy yo acá? Entonces coménteme qué duda, inquietud, qué les gustaría. Una preguntita, profe. Claro que sí, señora Rosa, adelante. Sobre el rostro comunión. Siempre hay una confusión allí, ¿no? Con el rostro comunión, en sí las funciones del rostro comunión. Sí, señora. O sea, que el rostro comunión, más que todo, o sea, la comunión tiene dos acotaciones, por decirlo así. Cuando hablamos de comunión, nosotros nos referimos a la Eucaristía, el momento de la comunión, es donde te entrega el cuerpo de Cristo. Pero aquí, en la Iglesia Católica, cuando nos hablan de comunión, nos habla de la común unión de cada uno de nosotros como iglesia, de unificarnos, de ser una sola persona, de nosotros ayudarnos a cada uno de nosotros hacia la salvación. Es velar por el otro, es estar con el otro, es comunicarme con el otro. ¿Sí me hago entender? Sí, pero con respecto, por ejemplo, a las funciones dentro de la parroquia, está bien, es velar por el otro, no sé si estoy equivocada, es como el eje de los otros rostros, es como el que lleva el control de las actividades a realizar dentro de la parroquia. Sí, claro, es que de allí no puede haber, por ejemplo, un rostro misionero si no hay rostro comunión. Sí, porque no ¿dónde va a puede. ser la misión si no tenemos una unión entre nosotros como personas? O sea, como dice usted, si es una base de la mayoría del resto de rostros. No de todos, pero sí de la mayoría. Gracias, profesor. Con gusto, señora Rosa. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. usted me puso nerviosa ahora. Volvamos al tema del examen. No, preguntita. De la primera clase, hicimos el taller, ¿verdad? Esa fue la primera clase.
la segunda clase, que fue la parte de... Yo tengo esto aquí para impactarlo después y volverlo a leer. De los fundamentos bíblicos de la teología pastoral. Así es. Cierto. Recuerde que usted dijo que una pregunta para el examen va a ser de la tercera clase que vimos, de la que vimos ahora últimamente. La socialización, De la así es. última, ¿cierto? Aquí hay una que usted dijo que iba a entrar, esa no se puede dejar de ponerla. ¿Cuál? Usted dijo de la postura radical de la Constitución. No, pero de la clase de hoy, la tercera pregunta, Ujú. de lo que vimos hoy. Exacto. O sea, de las dos primeras clases también. Está sencillo, está súper sencillo. Ah, bueno. Ya. De esta última clase va a entrar una pregunta. De estas dos imágenes que yo le mostré, va a entrar una pregunta. De la tercera clase va a entrar otra pregunta. Más que todo, de lo que ustedes leyeron. De el capítulo, si no estoy mal, 3, 4 y 5, del capítulo 3. ¿Cierto? De ahí va a entrar una pregunta, sobre todo de esos 3 capítulos, que ustedes los leyeron muy a profundidad. Y la otra, de la primera o la segunda clase. Esa es la pregunta que cada uno tengo definida. Pero ya las otras las tengo, más le voy a dar otra pista, para que sea más fácil para ustedes. De esta última puede que salga la verdadera o la falsa. De la segunda pregunta que viene del tercer taller, sí es seguro que es de escribir. Esa es de escribir. Así que lean muy bien de nuevo eso, que esa es de escribir. Y la primera, o sea, está entre la primera y la última voy a colocar la verdadera o falsa o la opción múltiple. De ahí les di la cascarita. Ya de ahí sí no puedo decirle más nada, ya no más ayuda. No puede poner la cascarita, profe, porque después entonces es peor. No es que estamos en Navidad y entonces hay mucha ocupación. Pero usted va a mandar un documento para que uno, sobre todo de la clase de ahora. Sí, claro, voy a enviarles. De todas formas voy a publicarlo en la plataforma. ¿Vieron? Yo lo voy a publicar, pero de todas formas yo también se lo voy a enviar ahora al grupo. Así como hemos estado haciendo, voy a enviar también los documentos. Junto también con la clase. Ahora, mañana en la tarde la subo la clase porque ahora estoy muerto y mañana tengo que salir súper temprano. Y de inmediato, yo mañana les envío la clase. ¿Y cuándo subimos el taller? En la plataforma, ¿cuándo lo subimos? Posiblemente antes Como del el miércoles. Antes del martes, exacto. O sea, antes del martes yo estoy dejando eso listo para que máximo el jueves en la noche tiene que estar el taller arriba. Ok. Gracias. Para también calificar. Ya yo tengo las calificaciones acá aparte, pero para calificarles ahí mismo. ¿Alguna otra pregunta? Ponemos a pausar la clase porque después la gente que la va a ver se va a aburrir.